Hola, saludos. Agradezco la invitación a mis amigos Andrés Fernando Rodríguez y Rosana Mieres y a Cocinas Patrimoniales también del Estado de Yaracuy por la invitación para participar en este espacio que han titulado Navidad, Tiempo Recurrente. Desde la isla de Margarita, del Estado de Nueva Esparta, reciban un saludo lleno de mucho salitre y de mucho cariño, y agradezco como siempre este espacio porque nos permite entrelazarnos, nos permite abrazarnos a través de la identidad gastronómica en esta oportunidad. Les hablaré pues de la parte gastronómica navideña de nuestras islas. Imagínense ustedes finales del siglo XIX en la isla de Margarita, un lugar apartado, fuera de la civilización. Estamos hablando de 1800 ya al final, y nos encontramos con un menú, un banquete que una familia está invitando para celebrar este fin de año de un diciembre de finales del siglo XIX. Leamos un poco. ¿Qué contiene este banquete? Sopa de gallina. Bueno, como una entrada. Sopa de gallina, una entrada. Me imagino que sería un tazoncito, ¿no? Para la entrada. Sopa de gallina. Luego, un vino. Cheval Noyer, ¿verdad? O sea, lo que es lo mismo, un vino caballo negro. Disculpen mi francés. Cheval Noyer. Este es un vino predominantemente de Merlot y Cabernet francés. Sigue el menú. Morrocoy a la llanera. Arroz perla, o sea, es un arroz italiano, fino, que se exportaba, y todavía cuántos arroces perla no hay, pues. Luego otro vino, Medot Vianet. Este es un vino de la región de Burdeos, también de Francia. Luego pavo relleno. Pavo relleno. Estamos hablando aquí en Margarita, pavo relleno. Petit pois. Espárragos valdepeñas. Hallacas clarinesas. Pienso que la llevaron de Clarines, del estado de Anzoátegui, y por eso son hallacas clarinesas. Guisantes al natural. Otro vino, pero ahora nos vamos a España. Rioja tinto. Frutas, dulces, postres, café y para el brindis champán. Estamos hablando, pues, como les decía, del siglo XIX, un diciembre del siglo XIX. Pero es que los margariteños tenían en su sangre, o tenemos en su sangre, muchas cosas de Cubagua. Esa Cubagua que es primigenia en muchas cosas. En Cubagua nos encontramos que ellos ya criaban gallinas, gallos, además de la parte marina con que se alimentaban, y leemos lo que llega en una embarcación: pipas de vino de Guadalcanal, tocinos, perniles, espaldas de tocinos, vinagres, arroz, almendras, ajos, nueces, pasas, higos, jarretes de alcaparras, cajas de carne de membrillo, tocinetas, quesos, botijas de miel, tocinos de sierra, jengibre, fanegas de garbanzo, conservas de membrillo, de durazno, de pera, barriles de dátiles, ciruelas pasas, azafrán, canela, pimienta, vino de Chipiona, bizcochos, habas, atún, sardinas en barriles y orégano. Estamos hablando de 1528. O sea, que esa Cubagua que floreció por la explotación de perlas, también se daban los lujos.
Y lo importante aquí es señalar, cuando hablamos de la hallaca venezolana, aquí hay una diferencia con nosotros porque aquí en Margarita a la hallaca se le llamó siempre pastel. La voz pastel aquí en Margarita era la hallaca, que se hacía todo el año. En todo el año eran muy pequeñas y cuando llegaba a diciembre se hacían más grandes, o sea, las hallacas. Siempre, ya vamos a hablar un poquito más de la hallaca, pero la consideración que traigo es cuántas de estos ingredientes que están aquí son utilizados por la hallaca actual. Entonces, ¿qué es lo único que falta en esta despensa de Cubagua para la hallaca? Simplemente la hoja de plátano que llegaría después. Entonces, pero Cubagua sigue allí como primigenia, como génesis. En un inventario en la bodega de Martín Alonso en diciembre de 1528 nos encontramos que tenían 39 pipas de harina de trigo. Es importante señalar que el primer pan que se hace, porque se alimentaban antes en Cubagua con maíz y casabe o casabi, pero llega la harina de trigo y comienzan a elaborar panes, que es en Cubagua donde se elabora por primera vez los panes. Tenemos 39 pipas de harina, 42 pipas y arrobas de vino. Lo que sí es que en Cubagua no faltaba vino. Inclusive era más barato un litro de vino que un litro de agua, por la escasez de esta. Una pipa y 16 botijas de vinagre, 81 jarros de miel. Como vemos, hay una gran variedad de alimentos y bebidas y especies que entraron en Cubagua, lo que nos permite decir que fue Cubagua pues donde comenzó nuestro mestizaje gastronómico. E inclusive los lujos que había en Cubagua, la vajilla de plata, fuentes, saleros, platillos, tazón de plata. Es importante señalar que luego de ese boom económico de Cubagua, los cubahuenses, luego del 25 de diciembre de 1541, cuando una vaguada, ya las perlas estaban un poco agotadas, por una vaguada destruye parte de lo que era la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua, se van muchas veces allá a Riohacha en Colombia y otros aquí a Margarita, y principalmente al Valle de San Juan. Juan de Castellano, que vivió en carne propia esta odisea de los europeos en Cubagua y luego en Margarita, nos dice que había allí en esos banquetes, puede ser de diciembre, muchos higos, uvas y melones, dignísimos de ver, mesas de reyes, pitahaya, guanábanas, anones, guayabas, guaraes, mameyes, piñas, curibujuris, caracueyes, con mucho más que se cosechan que cosechan los indios naturales. Con liberalidad de franca mano, allí no falta, indica placenta, no lo que llaman pan hartolagano, con otro grano de diversa cuenta, sustento del antiguo vaquiano. Allí las carnes vencen en sabores y las más excelentes y mejores. Cuando hablamos del pan hartolagano, estamos hablando de un pan extendido que se dice que es el inicio de la pizza. Rubén decía, bueno, si nosotros agarramos el pan y lo doblamos y le metemos relleno, eso es la empanada. O sea, aquí hay dos cosas importantes. Al doblar el pan y meterle cazón, tenemos la empanada de cazón. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La parte de la hallaca, con los elementos que nombré antes, y con el pan hartolagano para la empanada. En Margarita la palabra Navidad no era muy común, porque aquí se hablaban eran de las Pascuas.
era para celebrar el nacimiento del niño Dios. Las Pascuas en Margarita comenzaban el 3 de noviembre. O sea, después del Día de los Muertos comenzaban en Margarita las Pascuas. ¿Hasta cuándo se extendían? Imaginen ustedes que desde el 3 de noviembre hasta el 21, Día de Santa Inés, o otros más osados hasta el 3 de febrero, Día de la Candelaria, donde luego de pasar estos casi 3 meses entre fiestas y fandangos, lloraban las Pascuas. Unos el 21 de 21 de enero, Día de Santa Inés, y otros el 3 de febrero, y hasta otros lo empataban con el carnaval. O sea, llorar las Pascuas era como colgar los instrumentos, decir ya se fueron, inclusive salían de casa en casa llorando las Pascuas. O sea, despidiéndose de esos 3 meses de farra. ¿Qué era luego el 1 de diciembre? Ya en ese mes de noviembre tomaban todo ese mes para preparar las bebidas, para preparar buscar el cochino, ya tenerlo casi listo, porque era tradicional el cochino para matarlo en diciembre, para pasarlo ya, para aprovechar todo. El cochino se aprovecha todo. Pero también cuando hablamos de cochino tenemos que puntualizar que el primer cochino, los primeros cerdos, los primeros puercos que llegan aquí a Venezuela, llegaron a Cubagua y fueron criados allí en el convento San Francisco de Cubagua, y los monjes franciscanos criaron los primeros cochinos. Y ¿qué preparaban? Por ejemplo, preparaban una bebida llamada chinguirito. Aquí en Margarita, estamos hablando después de Margarita, ya después. El chinguirito es una bebida tradicional margariteña de los tiempos decembrinos, que se preparaba a base de ron blanco, vino y miel de abeja, en las proporciones de una botella de ron, 3/4 de miel y media botella de vino, que luego de mezclarse se batía hasta obtener una mezcla homogeneizada, y se le añadía canela y clavo de especia al gusto, y en muchas ocasiones se cocinaba. También se preparaba la guarapita, que preparaban con ron y vino, agregándole jugo de naranja o zumo de limón al gusto y una pequeña cantidad de azúcar o de papelón raspado. En el 1 de diciembre, ¿qué hacían? Anunciaban nuevamente las Pascuas. Salían lo que se llamaban los enmascarados, gente con las caras cubiertas, con trajes así estrafalarios, para anunciar que ya llegaba diciembre. Y luego las primeras parrandas improvisadas, que era lo que se decía, como aquel coro: desde el 1 hasta el 31 no se le desprecia un trago a ninguno. En esa primera parada también tenemos que hablar de preparar las diversiones. La diversión es el símbolo emblemático de la cultura insular no espartana. Es todo lo que gira alrededor de un símbolo. Ahí hay baile, teatro, música, poesía, y la gente iba por las calles a pidiendo el aguinaldo, pidiendo que se le diera algo. Entonces estamos hablando de lo que es la diversión. También que la diversión, después del 1 de diciembre en Margarita había diversiones, como le dije, hasta el próximo año. Las diversiones, ¿y en qué consistía? Como le dije, pasar con un símbolo que puede ser un pájaro, puede ser un bote, puede ser una fruta, y con eso paseaban por las calles pidiendo dinero o especie a veces, pero la gente estaba preparada para darle a esta gente que pasaba un sancoche de gallina, un pastel o la bebida correspondiente. La margarita, esa margarita de antes, es la margarita del pesebre. Siempre alrededor del pesebre. Porque después que nace el niño el 24, las parrandas van de casa en casa a pedir. Y en esas casas es que entra la parte gastronómica. ¿Cómo lo recibían? Con los pasteles,
que se preparaban con la exquisitez de carne de cochino, y a veces carne de cochino también con carne de res. Esos cochinos criados en las casas, en el picadillo, con guisado con hierbabuena, con ají dulce. También se le daba a la gente que pasaba por allí cuando iban a tocar, tocarle al niño Jesús, las ensaladas de gallina, los panes aliñados. Siempre no podía faltar el dulce de lechosa, el de jobo, el pan del año, el mango, y nuestro dulce emblemático, que es el piñonate. El piñonate es de lechosa verde rayada. ¿Y qué pasaba? Luego el 28, que era el Día Inocente, el 31 siempre la gente se reunía pues alrededor de su mesa para esperar el año nuevo, siempre con la premisa de que el próximo año sea mejor. Hay una variante muy importante señalar, que cuando hablamos de aguinaldo, hablamos de aguinaldo de la música, como música, aguinaldo como un regalo que se le da a otra persona. Y aquí en Margarita también se elaboraba un dulce llamado aguinaldo, que se hacía nada más en la época decembrina. El aguinaldo estaba hecho de harina de trigo, levadura, azúcar, papelón, y se barnizaba con clara de huevo. También teníamos aquí en Margarita el pan de pasas. El pan de pasas que se preparaba para la época navideña nada más. Una masa dulce y con especies, con aliños. Se preparaba a base de harina de trigo, también levadura, leche, mantequilla, clavo, especia, nuez moscada, anís. Las pasas se impregnaban de azúcar y se le agregaba la masa. Hablar de las Pascuas Floridas, hablar de todo lo que gira alrededor de este tiempo de la Iglesia Católica que llegó con los españoles, es hablar también de cómo se involucra la música, cómo se involucra la alegría. ¿Cuándo sabíamos nosotros que estábamos en tiempo de Navidad, de Pascua? Cuando empezaba el alboroto en la casa. Empezaba eso de qué nos falta para arreglar el pesebre. ¿Qué nos falta? Tenemos que ir a pintar la casa. ¿Dónde está esto? El arbolito en Margarita, el primer arbolito que se instaló en Margarita fue en diciembre de 1871, cuando un señor alemán de apellido Rote se instaló aquí en Margarita, por la mar, y el primer arbolito de Navidad fue en diciembre de 1871. Ya en el 72 empezaron a propagarse los arbolitos. La gastronomía es el símbolo más importante que nos une. La gastronomía alrededor de la mesa, alrededor del amor que nos implica. Ese patrimonio gastronómico es un mecanismo de comunicación cultural, y en ello se manifiestan tanto las tradiciones propiamente culturales como las idiosincrasias naturales de los pueblos, de un lugar. Nuestra identidad insular neoespartana, que es un bastión importante, al unirse con la tuya, con la mía, formamos nuestra identidad venezolana. Esa venezolanidad que nos une a través de muchos rasgos, a través de ese mestizaje que nació en Cubao. Debemos mucho poner en alto lo que es la isla de Cubagua, porque allí nació gran parte de lo que somos, de la identidad, de la gastronomía, de la identidad gastronómica, de la música, de la palabra, de todo. Muchas gracias, y seguimos por allí siempre con ese eslogan: identidad, soy la resistencia en la indolencia de tu olvido. Muchas gracias.